La película de Minecraft es, sin duda alguna, muy infantil. Aún así, su historia incluye varios elementos que solo los adultos pueden entender de verdad. ¿Quién eres? Soy Steve. ¿Notaste todos los detalles pensados para los más grandes o se te pasaron por alto? Aquí cualquier cosa que sueñes puedes construirla. La película hizo todo lo posible por rendir homenaje al juego en el que está basada y dejar contentos a los fans, pero su mayor tributo no es al Minecraft en sí, sino a uno de los creadores de contenido más grandes de ese universo, Technoblade, quien lamentablemente falleció de cáncer en junio de 2022. El homenaje ocurre cuando Steve lleva a los demás personajes principales a una aldea y pasan junto a varios aldeanos hasta que un cerdo con una corona se cruza en su camino. Ese cerdo es una referencia directa al YouTube, ya que el avatar de Technoblade en Minecraft era un hombre cerdo con una corona en la cabeza. Y el momento se vuelve aún más emotivo cuando Henry pregunta si ese cerdo es algún tipo de rey y Steve le responde que en realidad es una leyenda, exactamente en lo que se convirtió Technoblade dentro de la comunidad de Minecraft. Es increíble saber que, a pesar de su trágico final, Technoblade jamás será olvidado, sobre todo ahora que fue inmortalizado en una producción cinematográfica. La mayoría de sus fans de toda la vida se conmovió mucho con ese momento tan especial. Impresionante, ¿no? Pero esta es solo la primera de las 10 cosas que solo los adultos notaron en una película de Minecraft. Así que ponte cómodo y prepárate. Esto es Cinewave. En serio, hay algunas escenas de una película de Minecraft que son tan fuertes que cuesta creer que las hayan incluido. Pero lo hicieron de tal manera que solo los adultos captan lo loco que es ver algo así en pantalla. Y el ejemplo más macabro que podemos mencionar es cuando la bruja Malgosa ve a un piglin niño haciendo un dibujo hermoso y, de repente, le clava una espada en el pecho, haciendo que se convierta en un pedazo de carne. Es un chiste bastante oscuro, ya que eso es exactamente lo que pasa cuando los monstruos son eliminados en el juego. O sea, el pequeño piglin sí fue asesinado por Malgosa solo por estar dibujando. La misma broma se repite poco después, pero esta vez con un aldeano. Cuando el ejército de piglins invade la aldea donde están Steve y los otros personajes, los monstruos causan un verdadero caos que termina con varias bajas. Un aldeano recibe una flecha justo en la nariz, lo cual sería gracioso si no fuera porque se evapora en ese mismo instante. Así es, el pobre estaba ahí, tranquilo, viviendo su vida, hasta que tuvo ese destino tan injusto. Y ni siquiera era el blanco de esa flecha. Otro ejemplo es cuando Steve les muestra su tienda de pollos a los demás personajes que llegaron al mundo de Minecraft. Seguramente ya sabes lo que viene después. Él empieza a cantar el tema musical del lugar. Y sí, es una canción que se te queda pegada. Pero la parte oscura ocurre justo antes, cuando activa un mecanismo que hace que caiga un montón de lava sobre una gallina. La muerte del animal no se muestra en pantalla, pero la reacción de Dawn lo deja clarísimo, no fue nada bonito. Aún así, la canción alegre que sigue inmediatamente distrae por completo a los más pequeños. Es un poco extraño pensar que, lo quisiera o no, Steve ha matado a cientos de animales durante su vida en ese mundo, exactamente como todos los jugadores de Mine, excepto los valientes que deciden jugar al modo vegano, es decir, comiendo solo vegetales. Si tú también sientes feo cada vez que una gallina se convierte en pollo asado en Minecraft, comenta aquí abajo. #pollo. Los personajes principales de la película, al venir del mundo real, enfrentan sus propios dilemas que no son precisamente cosas que un niño va a entender. Si eres joven, probablemente te identificaste con Henry y su dificultad para llevarse bien con gente de su edad, pero lo que pasa con Garrett, el personaje interpretado por Jason Momoa, es algo que solo un adulto puede comprender a fondo. Garrett fue un jugador profesional en su adolescencia y era muy popular, pero esa fama se fue desvaneciendo con el paso de los años. Él no logró aceptarlo y se quedó atrapado en el pasado, actuando como si todavía fuera famoso. Pero, al final del día, no es más que un adulto fracasado y lleno de nostalgia que alguna vez fue un adolescente con mucho potencial. Y, tristemente, muchos adultos han pasado por lo mismo, quedarse estancados en el pasado en lugar de seguir adelante. Sin duda, muchos se vieron reflejados en este personaje. Sin embargo, tras pasar por un arco de evolución durante la película, Garrett aprende a avanzar, respetando el pasado, pero usándolo para construir un nuevo legado. Así que esta es una lección para cualquier adulto que se vea en esa situación y también para cualquier niño que corre el riesgo de enfrentar el mismo dilema que Garrett. La escena en la que descubrimos por qué Malgosa, la villana de la película, odia la creatividad también habla de algo que solo las personas mayores y que ya vieron el lado más duro de la vida adulta entienden, aunque también es algo que algunos niños, tristemente, ya han vivido, ser humillados por querer seguir sus sueños. El flashback muestra a Malgosa cuando era una joven piglin que soñaba con convertirse en una bailarina famosa y participó en un show de talentos. Sí, al parecer eso existe en el Nether. Pero el público la abucheó e hizo burla de su baile. Luego, un piglin mayor, probablemente su padre, se la llevó y le dijo que debía abandonar sus sueños porque lo único que tenía que hacer era buscar oro.
Hay niños que ya han sido humillados por hacer presentaciones en la escuela, lo cual es muy triste, pero la parte en la que el papá de Malgosa le dice que debe dejar sus sueños para ganar dinero definitivamente conectó más con los adultos que estaban viendo la película. Muchos soñaban con seguir ciertas carreras cuando eran pequeños, pero tuvieron que cambiar de planes al crecer, al darse cuenta de que era muy difícil, o incluso imposible, ganarse la vida con esas profesiones. Convertirse en bailarín, actor, desarrollador de videojuegos u otra profesión creativa es mucho menos seguro que estudiar para ser abogado o médico, por ejemplo. Y también es complicado cumplir sueños aún más absurdos, como convertirse en astronauta o en maestro Pokémon. Bueno, ese último sí que es imposible. Por eso es que Malgosa terminó convertida en una villana amargada que odia todo lo relacionado con la creatividad. Muchos adultos frustrados acaban igual por no haber seguido sus sueños ni haberlos podido olvidar por completo. El tema de seguir tus sueños está todavía más presente en el caso de Steve, y eso lo notamos desde el inicio de la película. De hecho, la historia literalmente empieza con él hablando de su vida. Desde niño, quería ser minero y también tenía ganas de construir cosas. Sin embargo, cuando creció, terminó trabajando en una oficina y eso lo hizo sentir muy insatisfecho. En una escena eliminada, Steve llega a presentar una idea de resort a sus compañeros de trabajo, y cuando decimos presentar, nos referimos a que la cantó. Así es, cantó una canción sobre el resort y todos lo miraron con cara de pocos amigos hasta que se sintió tan avergonzado que dejó de cantar. Si lo pensamos bien, Steve pasó por algo muy parecido a lo que vivió Malgosa, solo que ella terminó odiando la creatividad y él se fue por el camino opuesto, volvió a la cueva a la que soñaba entrar cuando era niño y quería ser minero. Y como seguramente sabes si ya viste la película, fue al entrar a esa cueva que Steve terminó en el universo de Minecraft. En otras palabras, estaba harto de su vida como adulto y se metió en Minecraft para finalmente usar su creatividad, tanto que logró construir dentro del juego el resort que nunca pudo hacer en la vida real. Los niños no suelen entender eso, pero es exactamente lo que muchos adultos fans de Mine hacen para escapar de la realidad por un rato. La diferencia es que Steve vivió ahí durante años y se negó a enfrentar el mundo real, al menos hasta conocer a los otros personajes principales y descubrir que aún se puede vivir con creatividad también fuera del juego. Ya hablamos de varias escenas que fueron muy emotivas y con mensajes profundos, pero también hay cosas que solo los adultos entienden, simplemente porque son referencias a obras no tan recientes que la mayoría de los niños de hoy en día jamás han visto. Ese es el caso del momento en el que Dawn dice que Henry debería llevar el orbe de la dominancia porque se parece a Frodo, uno de los personajes principales del Señor de los Anillos, una saga de libros que se volvió aún más famosa gracias a las películas que salieron en los 2000. Además de que Frodo realmente se parece un poco a Henry, también tiene la misión de proteger un anillo mágico. Por eso la comparación tiene todo el sentido. Muchos niños ni siquiera han oído hablar de ese clásico, mientras que otros solo conocen el nombre. Si eres joven, estás en uno de esos grupos o tienes tan buen gusto que ya viste las películas, y por cierto, si de verdad tienes buen gusto, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Así no te pierdes ninguno de nuestros videos diarios. La producción también incluye algunas apariciones especiales que muchos niños probablemente no notaron, al menos no antes de ver un video de curiosidades como este. Casi todas las apariciones especiales están en la escena en la que Garrett asiste a una subasta, ya que la mayoría de las personas presentes en el evento son interpretadas por Dante Demme, Mumbo, el Shadow Lady y Apmao, youtubers muy conocidos del mundo de Minecraft. Pero esas ni de lejos son las únicas apariciones especiales de la película. Más adelante, cuando la subdirectora Marlene tiene una cita con un aldeano, aparece un mesero, y él está interpretado por nada más y nada menos que Jens Bergensten, el desarrollador principal de Mojang, el estudio que creó Minecraft. La amistad entre Steve y Dennis es muy especial y se valora aún más entre las personas mayores que han aprendido el verdadero significado de una amistad sincera, especialmente si es con un perrito. A lo largo de la vida, podemos tener muchos amigos o pocos, como es el caso de Steve, y muchos de ellos desaparecen con el tiempo, ya sea porque cada quien sigue su propio camino o porque alguien se muda lejos. Pero una amistad que suele durar para siempre es la del ser humano con su mascota, al menos hasta que la corta vida del animalito llega a su fin. Y cuando eso pasa, comenzamos a valorar mucho más a los perros, gatos y demás compañeros peludos. Por suerte, Dennis no muere al final de una película de Minecraft, pero es posible que eso ocurra en la secuela y si llega a pasar, muchos hombres barbones van a terminar llorando como niños. Te dejamos 2 videos súper buenos en tu pantalla. Haz clic en uno de ellos para seguir con la diversión. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.